Bueno, vamos a repasar un poquito pues el tema de déficit de atención, los criterios, pues porque algunas personas me han preguntado cuál es el TDAH, de qué se trata, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de los que estamos acá pues somos psicólogos, pero en todo caso no está de más repasar. Según el DSM-5, el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad. Recordemos que en el DSM-4 aparecían tres: inatención, hiperactividad e impulsividad aparte, pero en este caso la hiperactividad y la impulsividad pues están unidas, ¿ok? Y ¿en qué interfiere con el funcionamiento o el desarrollo? Que se caracteriza por uno o dos. Es decir, un niño o niña puede presentar síntomas ya sea de inatención o síntomas de hiperactividad e impulsividad, o puede presentar ambos, puede ser combinado. Entonces, a veces nos confundimos un poco porque pensamos, no, pero ¿cómo va a tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad si él se la pasa pues quieto en su puesto, casi no se mueve, y resulta que tiene pues más los criterios de inatención? O a veces decimos, no, pero si él se concentra en una actividad de manera permanente y dura horas concentrado, sin embargo no puede dejar de moverse y no sabe manejar algunos de sus impulsos, resulta pues que tiene los criterios que van ligados a la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? La idea es que cumpla 5 o 6 criterios al menos de inatención, que ahorita los voy a decir en estas dos diapositivas para saber si presenta pues esta característica de inatención. La primera es cometer errores por no atender a los detalles, es decir, no es que cometa errores, por ejemplo, en el ámbito académico, no porque no comprenda un concepto o porque no sepa lo que está sucediendo, sino que no atendió, tenía que leer, por ejemplo, la instrucción de un taller o una actividad que tenía que hacer y no atendió que decía que solamente tenía que colocar tal cosa. Entonces, en ese momento comete errores frecuentemente por no atender a los detalles. El siguiente es dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Incluso le preguntamos a los papitos si los niños, incluso viendo televisión, si pueden mantener la atención o les cuesta, ¿no? Mi hijo no dura más de 15 minutos viendo televisión, por ejemplo, ¿sí? O en un mismo juego también les cuesta, tienen dificultades para mantener la atención. Parece no escuchar cuando se les habla. Resulta que le estamos hablando y pensamos que no nos está escuchando. En algunos casos, los papitos han tenido dudas e incluso han ido para que le revisen la audición a los niños y resulta que es un tema atencional. Le cuesta seguir instrucciones y terminar tareas o quehaceres también, ¿verdad? Dificultad para manejar tareas o actividades. Realmente como tienen ese tema de no atender, recuerden que la atención está dividida en atención focalizada, sostenida, ¿sí? Alterna, que es cuando tengo que salir de un foco de atención pues y pasar a otro. Eh, o sea, debido a todas esas dificultades, pues les cuesta manejar ciertas tareas o actividades. También se muestra desmotivado y o disgustado por iniciar tareas que requieren esfuerzo mental. Entonces les decimos, bueno, vamos a hacer ahora esta actividad de la clase de matemáticas, de pronto que matemáticas y español pues son las materias, y ahorita inglés, en los niños con déficit de atención a veces más le huyen, ¿sí? Porque realmente son tareas que requieren un mayor esfuerzo cognitivo y esfuerzo mental, y antes de iniciar pues empiezan desmotivados, intentan evitarlas pues a toda costa. Pierden cosas con frecuencia, por ejemplo, útiles, cosas de uso personal, van al colegio y siempre pierden el lápiz, el borrador, los colores, las gafas, si usan gafas, los celulares, están perdiendo constantemente pues sus cosas de uso personal. Se distraen fácilmente por estímulos externos, si pasó una mosca se distraen, si alguien habló por allá fuera del salón de clase, o si están en la virtualidad, pero el papá dijo algo, está trabajando virtual, inmediatamente se distraen. Olvida actividades cotidianas también. Ay, se me olvidó que tenía que hacer esto primero o lo otro, actividades que hacen habitualmente. Tenemos en el número 2 la hiperactividad e impulsividad, que es diferente, recuerden, a la inatención, que se manifiesta, puede ser, recuerden, 5 o 6 de estas: movimiento frecuente de manos y pies en el asiento. El niño está en el asiento pero no puede dejar de moverse, hay una inquietud motora. Para esto hay algunas estrategias que aplican en algunos colegios o incluso en las casas, que es colocar algún estímulo sensorial en el puesto donde pueda moverse constantemente el niño para poder mantenerse pues en una postura, en un puesto de trabajo, ¿verdad?
se levanta frecuentemente del puesto, por eso a los colegios se les pide que por momentos le permitan al niño levantarse del puesto y caminar para luego volverse a sentar porque es una necesidad. Frecuentemente corren situaciones que no se espera apropiado, ¿verdad? De pronto tiene que caminar de un lugar a otro y siempre va pues corriendo. Se le dificulta jugar tranquilamente en actividades recreativas. Como está tan motivado, no sabe manejar esa motivación y hay un desborde en esa parte emocional y entonces inmediatamente pues se intranquiliza un poco. Frecuentemente se muestra inquieto u ocupado, le cuesta estar tranquilo o en inactividad. Tiende a hablar excesivamente, también responde antes de que se termine de responder algo, le cuesta esperar, respetar turnos. Tienen una gran dificultad para esperar, por ejemplo, en filas, o esperar el turno en algún momento, en alguna actividad. Interrumpen en conversaciones o actividades de otros. Ahora, estos criterios que vimos tienen que darse, deben estar por lo menos durante más de 6 meses, deben presentarse también antes de los 6 años. El diagnóstico generalmente se da después de esta edad, pero no deben aparecer justo desde los 6 años. Son unos síntomas que deben venir pues desde antes de los 6 años, alteran el funcionamiento en diferentes áreas de vida, social, académica, personal, familiar. ¿Sí? Se deben presentar en diferentes contextos, es decir, si solamente se presentan estos síntomas en el colegio, o en la casa de la abuela, por ejemplo, no estamos hablando de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino estamos hablando de un mal manejo en un lugar. Pero si los síntomas se presentan en varios contextos, pues ya está obedeciendo a esa dificultad pues neurológica que trae el niño o niña. No se explican por la existencia de otro trastorno, es decir, el niño no actúa de esta manera porque ha sido malcriado, porque no le han puesto límites correctos o porque de pronto está en una depresión infantil y está irritable, sino que viene con esto desde muy temprana edad, ¿ok? Y hace parte de su genética. ¿Listo? El modelo que explica este trastorno, en el que nos basamos normalmente cuando vemos nuestras prácticas en la maestría, es el modelo de Barkley. Barkley nos cambió totalmente la visión del déficit de atención. Antes se pensaba que era un problema de atención solamente y resulta que es un problema en las funciones ejecutivas que tenemos pues en nuestro lóbulo prefrontal, y esas funciones ejecutivas son las que dirigen nuestra atención y otras funciones que vamos a ver ahorita. Entonces Barkley nos dice, los niños y niñas con TDAH tienen 4 dificultades básicas. La primera está en la memoria operativa o no verbal. ¿Sí? Miren lo que ocurre. Cuando ellos están haciendo una tarea, ¿sí? A ellos se les olvida algunas representaciones sensoriales de los eventos e incluso las consecuencias. Por ejemplo, si ellos en un momento dado hicieron una actividad y se equivocaron y sacaron una mala nota, puede suceder que al día siguiente vuelvan a hacer la misma actividad y vuelvan a equivocarse y vuelvan a sacar la mala nota. Es decir, a ellos les cuesta esa memoria operativa de guardar esa información de que, wow, saqué una mala nota, no lo voy a volver a hacer porque esa sensación no me agradó o no me gustó. ¿Sí? Esa memoria operativa o no verbal les cuesta, tienen un compromiso en ella, por eso tienden a repetir los errores constantemente. También tienen problemas en la memoria de trabajo de tipo verbal y hace referencia a esa interiorización del habla, lo que algunos autores llaman el autohabla. Sí, esas instrucciones que nos damos a nosotros mismos, solitos en nuestra mente, o incluso oralmente, y decimos, bueno, ahora tengo que hacer esto, luego voy a hacer lo otro. Esa autohabla, ellos tienen grandes dificultades por su eficiencia también en la dopamina. Y siguen, permite, que es la que también permite, obviamente, pues seguir reglas e instrucciones. Tienen además un compromiso en el control de las emociones, motivación y estado de alerta. ¿Sí? Entonces, ¿les cuesta qué? Les cuesta identificar y diferenciar las emociones. Dicen, por ejemplo, no, yo tengo miedo, resulta que tienen es rabia, siempre están rabiosos y de pronto es que se sienten tristes por alguna situación. Les cuesta también expresar las emociones, manejar las emociones, y claro, viven las emociones de manera exacerbada. Si tienen rabia, toman unas rabias muy elevadas, la expresan de manera muy escalada, muy fuerte. Si tienen tristeza, a veces la expresan con rabia también. Si están alegres, es excesivo también. Les cuesta también conseguir metas desde la automotivación, y esto es muy importante porque aquí nos vamos a centrar un poquito, porque luego en las técnicas de intervención vamos a ver por qué las utilizamos, las técnicas conductuales. Es decir,
esa motivación implícita que puede tener un ser humano, yo voy a hacer esto porque esto me parece bien hacerlo, en el déficit de atención con hiperactividad, en este trastorno casi no se ve incluso en la vida adulta. Las personas con este trastorno necesitan tener un estímulo fuera que sea reforzante para ellos, ¿sí? Es decir, que yo hago esto porque voy a recibir esto a cambio. Por eso, para estos niños funcionan mucho las actividades con retos. Vamos a hacer esto y te doy esto a cambio, pila, vamos a ver quién gana. Esa motivación ahí inmediata para ellos, pues es muy necesaria para que logren cumplir ciertas actividades. Por eso los videojuegos son tan peligrosos también para ellos, porque en el videojuego constantemente están recibiendo ese refuerzo, ¿verdad? De ganeo, perdí, y voy por aquí, voy por acá, y ese refuerzo puede luego llegar a convertirse en una adicción. Por último, Bartley nos dice que hay un compromiso en la función de la reconstitución, que es esa capacidad de ser flexible, de crear, de ser creativo, organizar y resolver un problema. Por ejemplo, cuando tienen una dificultad, realmente no saben cómo resolverla, cómo organizar. Estas personas pueden tener dificultades para organizar un trabajo, para organizarse, para iniciar una actividad también. Tienen grandes dificultades, por eso a veces no saben iniciarla y toca a veces organizar un poquito a los papitos y al colegio para que les ayuden a organizar esa parte inicial, tener todas las cosas en orden y de esa manera o leerle la instrucción y ellos arrancan solitos. ¿Okay? Con toda esta explicación de Barkley, nosotros pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que el umbral de reacción ante los estímulos ambientales es mayor en TDAH. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras un niño que no tenga este trastorno, los papás le colocan una consecuencia por un acto, o le abren los ojos, o le dan un regaño leve y el niño entiende y no vuelve a cometer esta conducta, estos niños con TDAH no reaccionan, esa reacción, para que reaccionen, ¿verdad? Ese umbral está alto, es decir, y ahí vamos al segundo punto, las estrategias conductuales que los papás deben utilizar con ellos deben ser especiales, deben ser muy bien dirigidas, deben ser consistentes, deben ser realmente muy organizadas para que ellos realmente puedan aprender a adaptarse a la sociedad. Lo mismo para los colegios. Entonces, no se puede aplicar la misma estrategia para todos los niños. Hay niños que requieren estrategias especiales a nivel conductual para su manejo, sobre todo pues, en el caso del TDAH, en este tema que estamos hablando hoy. ¿Qué pasa? Y aquí me voy a dirigir un poquito más a los psicólogos clínicos, ¿sí? ¿Por qué el TDAH tiene tantas comorbilidades? Por ejemplo, su principal comorbilidad ha sido el trastorno negativista desafiante. Bueno, esto lo veía yo hace unos años, ahorita lo estoy viendo, pero ya en la experiencia no me estoy basando en ningún artículo, que estoy viendo mayor comorbilidad en depresión. Pero hay comorbilidad en trastorno negativista desafiante cuando los padres, claro, en su desespero, no colocan límites adecuados en casa. Entonces, o son muy permisivos o son agresivos con los niños porque no saben cómo manejarlo. Y cuando llegamos a estos dos polos, pueden generar, sobre todo en la permisividad, especialmente la permisividad, el trastorno negativista desafiante, que es cuando el niño quiere desafiar la autoridad, ¿ok? Y que es un trastorno de conducta que puede prosperar o escalar a otros trastornos. Tenemos también que puede tener comorbilidad, si no se maneja bien, con un trastorno depresivo. ¿Cuándo? Cuando el niño, a raíz de todas estas dificultades, empieza a recibir rechazo de sus pares, de sus amiguitos, porque no sabe jugar bien, porque no le cuesta perder en los juegos. Entonces, no, tú no vas a jugar con nosotros, ¿sí? O los adultos. Entonces llega la abuelita y dice, no, este niño no viene a mi casa, no, que no lo traigan a él. ¿Sí? Empiezan a generar cierto rechazo y eso puede llevarlo pues, a una depresión. O en trastornos de ansiedad, cuando, esto lo veo mucho en adultos que tuvieron pues, su TDAH de niños y lo compensaron de alguna manera con tener conductas excesivamente perfeccionistas y organizadas porque sintieron ansiedad, se sintieron de pronto no competentes ante ciertas situaciones. De pronto tuvieron ciertos fracasos escolares o sociales con las personas en su interacción social y empiezan a percibirse como que ya no son capaces, ¿sí? Ya yo no puedo hacer esto, entonces esa sensación de ese pensamiento o creencia de incapacidad que se va formando puede generarles más adelante síntomas de ansiedad, temor, miedo a enfrentarse pues a ciertas situaciones.
Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo clínico o cuáles son las estrategias de intervención que podemos tener desde la psicología clínica con estos niños? Llegan a consulta y ¿qué hacemos con ellos? Lo primero y una de las estrategias más importantes es la psicoeducación a los padres sobre este trastorno. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Lo segundo son las pautas de manejo conductual a los padres también. Es decir, cómo ya una vez conozco el diagnóstico, cómo lo voy a manejar. La tercera, concientizar a los niños en la presencia de las dificultades en la autorregulación, ya eso es con el niño de manera individual, niño o niña. Me refiero mucho a niño porque es un diagnóstico que se presenta con más frecuencia en niños que en niñas. También lo vemos en niños, pero es mucho más frecuente en el género masculino. ¿Okay? Entonces, concientizar a los niños sobre la presencia de las dificultades en la autorregulación, es decir, que ellos comprendan que tienen esa dificultad, entrenarlos en habilidades sociales, en habilidades de afrontamiento para lograr adaptarse al ámbito social, académico y familiar. Y también tenemos como objetivo prevenir la presencia de otros síntomas. Aquí coloco una nota muy importante y es que el psicólogo clínico no hace el rol de neuropsicólogo. Nosotros nos enfatizamos más que todo en estos puntos que les traigo. El neuropsicólogo trabaja más la estimulación de los procesos cognitivos, es decir, atención, memoria, funciones ejecutivas, toda esa estimulación la hace el neuropsicólogo o también psicólogo del aprendizaje. Los psicólogos clínicos nos enfatizamos más en los puntos de arriba. ¿Okay? Es importante conocer muy bien pues esos dos roles. Ahora, vamos con cada uno de estos puntos. Está, por ejemplo, la psicoeducación a los padres. ¿Qué hacemos allí? Pues educamos a los papás, les explicamos los síntomas y criterios del TDAH, ¿verdad? Y luego les empezamos a mostrar cómo muchas de las conductas que tienen sus hijos no son voluntarias. No lo hacen porque sean malos o porque quieren desobedecernos, sino que lo hacen de manera involuntaria. Muy importante pues mostrarles eso porque muchos papitos se sienten muy ansiosos cuando ven estas conductas en sus hijos. Entonces empiezan a pensar, ¿qué hice yo mal? Y aquí viene el punto 2, ¿sí? Es evaluar esas creencias de los papitos que muchas veces pues afectan luego las pautas de crianza. Algunos sienten culpa, ¿qué hice mal yo? ¿Qué no le di a mi hijo, por ejemplo? O mi hijo va, si mi hijo se comporta así, entonces en la vida adulta va a ser un delincuente. Sí, muchas creencias que empiezan a generarse en ellos, o mi hijo no me ama, papás que piensan eso, mi hijo no me sabe abrazar, no me ama, ¿sí? O, por ejemplo, otras creencias como yo no soy buen papá o yo no soy buena mamá, ¿sí? Yo no soy capaz de manejar esta situación, todo eso. Bueno, entonces debatir un poquito esas creencias, revisarlas, evaluarlas, ¿verdad? Y empezarlos a empoderar frente a la situación de este diagnóstico con sus hijos. ¿Okay? Si no trabajamos esas creencias, se nos puede bloquear el programa conductual, que sería el segundo objetivo que trabajamos, ¿verdad? Todas esas pautas de manejo conductual a los padres. ¿En qué los entrenamos como psicólogos clínicos? Y muy importante en el manejo de las rabietas o pataletas, ese manejo de la rabia, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen los papás es regañar a los hijos cuando tienen rabia, cuando están llorando. ¿Sí? Y las emociones son naturales en los hijos, no se les puede regañar por eso. ¿Okay? Nosotros podemos llamarles la atención cuando hagan algo en medio de esa rabia, si tiran algo, si rompen algo, ahí sí podemos intervenir. Pero ante la emoción no podemos decirle, ya deja de llorar, ya cállate y no llores más. No, al contrario, enseñamos a los papitos a validar las emociones en los niños. Una vez la emoción se valide, por ejemplo, yo sé que estás molesto, vamos a esperar a que te calmes, yo sé que tienes rabia, la emoción empieza a disminuir. ¿Okay? Si se hace pues de una manera adecuada esa validación emocional. También se trabaja la motivación frente a actividades que evitan, por ejemplo, las tareas, o tareas también de casa, lavarse los dientes, ponerse la pijama, que son muy comunes, los papitos consultan mucho, ¿verdad? Por esas tareas que generan como cierto hábito. Entonces trabajamos, por ejemplo, economía de fichas o trabajamos refuerzos. Es decir, si haces esto, te voy a dar, si tú haces esto durante la semana, el fin de semana te voy a entregar esto a cambio. Aquí hay una creencia de los papitos que entra mucho en juego y es, yo no estaré pues maleducando a mi hijo, si le doy premio por todo lo que quiero que hagan, no, no necesariamente, o sea, no le van a dar premio por todo, solamente algunas conductas que nosotros sabemos que les cuesta trabajo asumir y que evitan
los niños la evitan constantemente, pues lo que hacemos nosotros como padres es buscar una manera de motivarlos para que arranquen. Ya una vez ellos tengan esos hábitos, van a necesitar pues mucho menos de esos refuerzos, y los refuerzos no son llevarlos a Disney, o no son refuerzos de las mismas cosas que les damos todos los fines de semana o todos los días, el chocolatico, el helado, la ida a un parque, ¿sí? Esos son los refuerzos. Y aprender a manejar muy bien el tema del castigo. ¿Cuándo castigamos, verdad? Todas esas pautas son muy importantes trabajarlas en los padres, porque si no se nos puede generar comorbilidades pues con otros diagnósticos. Recuerden que el castigo se recomienda más de manera negativa, es decir, no golpeándoles, no haciéndoles algo, sino quitándoles algo que les gusta, y solamente en conductas de agresión a los niños, cuando ellos agreden de manera pues, voluntaria. Tenemos también el objetivo de concientizar a los niños en la presencia de las dificultades en la autorregulación. La idea es que el niño se le psicoeduque, se le muestre, ¿verdad? Y él reconozca que tiene ciertas dificultades en sus palabritas. Por ejemplo, me cuesta manejar la rabia, me porto mal cuando tengo rabia, ¿sí? En sus palabritas mostrarle, ¿verdad? Y mostrarles a ellos que ellos pueden tener, o incitarlos a que tengan ese deseo de mejorar. Tú quieres que esto mejore en ti, tú quieres mejorar estas dificultades en ti. Es importante que ellos tengan esa conciencia sobre esas dificultades. Así como también van a tener conciencia de sus cualidades positivas. Pero los niños es necesario que ellos aprendan que tienen cualidades y también tienen dificultades, y que ahí va el punto 3, que parte de la mejoría depende de ellos. Los niños también les hacemos sentir que tienen una responsabilidad en su mejoría. No todo depende el 100% de los papás. Obviamente, mientras más pequeños son los niños, mayor es la responsabilidad de los padres, pero los niños también tienen gran responsabilidad, y eso lo trabajamos en psicoterapia. Imagínense lo bonito que es que un niño aprenda que tiene responsabilidades sobre sus dificultades y que las puede mejorar. Eso es una enseñanza pues para toda su vida, es decir, las dificultades que yo vaya presentando en la vida, yo las hago consciente, las reviso y las puedo ir mejorando. Les mostramos a los niños que a pesar de las dificultades pueden aprender a manejar sus emociones y conductas. Algunos me dicen, es imposible, la mano se me mueve sola, ¿sí? Yo no quiero pegar, pero definitivamente la mano se me mueve y ya yo no sé qué hacer, ¿sí? Entonces los educamos en que no, sí vas a poder lograrlo, vamos a trabajar unas técnicas pues para lograrlo. Entonces hay ciertos entrenamientos, por ejemplo en habilidades sociales, de afrontamiento, para lograr adaptarse a todos los ámbitos. Por ejemplo, los entrenamos en reconocer, expresar sus emociones y sus pensamientos. Y ahí pues viene toda la psicoeducación del modelo cognitivo. Entrenamos también a los papitos en que ellos también expresen las emociones en casa, y que los niños aprendan a decir qué es lo que sienten. Recuerden que el modelo cognitivo es la relación que hay entre pensamiento y emociones, es decir, cada vez que me siento triste o rabioso, ¿qué estoy pensando en ese momento que está haciendo que yo me sienta de esta manera? No son las situaciones, es eso que nosotros pensamos de esas situaciones que nos pasan los que generan nuestras emociones. Está también el entrenamiento en autoinstrucciones, que es una técnica viejita, pero que la aplicamos mucho a la hora de realizar una tarea en niños, o también a la hora de que ellos pues logren afrontar una situación, ¿sí? Y es irse dando instrucciones a ellos mismos. Tenemos el entrenamiento en resolución de problemas, en habilidades sociales, desde las más básicas, que son pues las que necesitan los niños, ¿verdad? Y el trabajo en cognición social. Los niños con TDAH tienden a cambiar un poco ciertas situaciones sociales en su mente, es decir, le tienden como a percibirla de otra manera. Por ejemplo, tienden a personalizar muchas situaciones, ¿sí? Esto lo hace porque está en contra mía, mi mamá me quiere atacar, mi amigo no me quiere, y de pronto no es de esa manera. Entonces, trabajamos un poquito también en ese entendimiento de esas situaciones sociales. Incluso en cognición social también trabajamos en la empatía. A ellos les cuesta sentir empatía sobre otros. Entonces, le pegaron a otro niño y creen que el niño no siente nada. Ah, no, le está llorando porque es que él es llorón. Y de pronto no se dan cuenta realmente que el niño está en ese momento triste. Entonces, hay una concientización ahí sobre ese proceso de lo que sienten los demás, y hacemos todo ese entrenamiento en empatía
Y también trabajamos pues conductas prosociales, que es cómo ayudar a los demás. Bueno, prevenir la presencia de otros síntomas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo prevenimos. Bueno, listo, vamos a suponer que los síntomas básicos que presentaron los papitos y el niño en el motivo de consulta se trabajaron, se revisaron y en estos momentos hay ausencia de síntomas, pero como psicólogos clínicos debemos estar pues muy pendientes de cómo trabajar en prevención de recaídas y, por ejemplo, cómo prevenir que se presenten otros diagnósticos con el tiempo. Entonces mejoramos su autoeficacia, que es la percepción que ellos tienen sobre sus capacidades, sobre cuán capaces son en la vida. Si nosotros mejoramos esa autoeficacia, pues vamos a prevenir ansiedad y depresión. Se mejora autoestima también, que es el valor que se dan pues a ellos mismos, ahí se previene depresión. Se mejoran las pautas en el ambiente familiar, ahí prevenimos los trastornos de conducta, cuando las familias son excesivamente permisivas o excesivamente pues, agresivas. Si mejoramos la comunicación afectiva, es decir, que el niño pueda expresar afecto y también emocional, decir lo que siente en su familia y a la vez trabajarlo en familia, pues vamos a prevenir depresión, el niño se va a sentir amado y querido. Si trabajamos adecuaciones escolares cuando son necesarias, vamos a prevenir pues depresión y ansiedad y reforzar la socialización con los pares, también buscar en estos momentos cuáles son esos grupos de interacción que el niño está teniendo con pares, con chicos de su edad, que eso pues nos va a prevenir la depresión. Bueno, eso es todo, no sé, dejé un espacio pues para preguntas, no sé si habrán escrito en el chat. Sí, sí, tenemos. Muchas gracias, doctora. Este tema de gran interés para los padres, para la sociedad en general. Tenemos unas preguntas. La hiperactividad la manejan con pastillas, ¿en qué casos? Excelente pregunta. Sí. Bueno, en algunos casos sí es necesario trabajar de manera interdisciplinar con psiquiatría o con neuropediatría. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando nosotros ya consultamos. Ah, bueno, mire, por ejemplo, el diagnóstico del déficit de atención generalmente lo hace un neuropsicólogo o lo hace un neuropediatra, o lo hace un psiquiatra infantil. El psicólogo clínico pues revisa los criterios, ¿verdad? Pero siempre pues hacemos esa interconsulta, ¿listo? Eh, en todo caso, cuando nosotros remitimos cuando las conductas de agresión o de impulsividad pueden llegar a hacerle daño al mismo niño o a otros niños, ¿ok? O a otras personas, ¿sí? Si resulta que el niño cuando coge rabia, tira las cosas y ya esa impulsividad es muy elevada, pues ahí nosotros remitimos a esa valoración y podría haber una medicación. Dos, cuando nosotros hemos trabajado las técnicas de intervención que hemos trabajado acá y realmente vemos, por ejemplo, una gran dificultad académica en donde el niño no puede concentrarse, pero ni siquiera 5 minutos. Entonces, hay algunos tratamientos, no es lo ideal, o sea, lo ideal es no usar la medicación, obviamente, pero hay algunos casos ya cuando es muy exacerbado el problema, donde nosotros pues remitimos a una valoración por psiquiatría a ver si podríamos pues trabajar un poquito en este tema. En todo caso, esa valoración por psiquiatría se hace de manera interdisciplinar, es decir, el psiquiatra y el psicólogo hablamos en conjunto, estamos pendientes, ¿verdad?, del caso, si ya hay que quitar la medicación o si no, y también hay algunas medicaciones para este diagnóstico que no solamente trabajan en hiperactividad, impulsividad o en atención, sino que también tienen efectos sobre el estado de ánimo. Entonces hay niños que también además están tristes o cambian mucho más su conducta cuando están en un estado de ánimo bastante triste o nostálgico y lo muestran con una irritabilidad, rabia. Entonces algunas medicaciones pues tienen efectos también en otros aspectos. Entonces solamente, por ejemplo, cuando los niños no están durmiendo bien, trabajamos un buen higiene de sueño, y hay problemas de sueño, hay que remitir también, pero son muy pocos los casos de problemas de sueño en niños. Eh,
pero generalmente eso, conductas impulsivas. Ahora, no está de más decir, esto no tiene nada que ver con la hiperactividad, que en todo caso, siempre que hay riesgo de conductas suicidas, ¿verdad? Es necesario pues remitir también a psiquiatría. Y también, yo sé que no tiene que ver con la pregunta, pero es muy importante aclararlo, el TDAH no tiene nada que ver con la inteligencia. Un niño puede ser muy inteligente y tener TDAH, o puede tener unas dificultades intelectuales, incluso una discapacidad intelectual, y tener TDAH o no tener. O sea, son dos procesos completamente diferentes a nivel neurológico. Listo. Okay. Bueno, tenemos varias preguntas. Julia Hernández nos pregunta, ¿esas técnicas también pueden ser usadas en adolescentes? Sí, claro que se pueden usar en adolescentes también, claro que con adolescentes varían la forma pues, en que se utilizan, mientras, o sea, el tema de los castigos, los refuerzos, al adolescente se le da mayor participación en el diseño conductual. Por ejemplo, se negocia en casa, listo, vas a tener esto y si no haces estas cosas, no te damos el celular el fin de semana. ¿Sí? Y él mismo hace parte, listo, yo propongo, le preguntamos, bueno, ¿qué propones? ¿Cuáles son tus tareas? ¿Qué puedes hacer? Él va a tener una mayor participación, mientras que al niño, el padre o la madre, pues va a ser más directivo. Sí se le da participación, pero como todavía no tiene ese grado de abstracción, entonces no se aplican de manera diferente. Con los adolescentes se aplican pautas conductuales, pero teniendo en cuenta que la edad es otra. O sea, no se le trata como a un niño, porque al adolescente eso le molesta muchísimo y puede hacer que se rebeldice un poco más pues, con sus papitos. Ok. Wilfrido nos pregunta, ¿existe relación entre el TDAH y el desarrollo de trastornos de conducta en adolescentes y el trastorno antisocial de la personalidad en adultos? Sí, sí, Wilfrido. Hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, que los problemas de cognición social se encuentran en el TDAH solo y en el TDAH con trastorno negativista desafiante y en el negativista desafiante. Es decir, esa gran dificultad de sentir empatía hacia los demás mezclada con la impulsividad y mezclada con unas inadecuadas pautas de crianza, lleva al curso puede llevar al curso, es muy común también, a un trastorno de conducta, por ejemplo, el negativista desafiante, de ahí a ese trastorno de pronto disocial y luego a ese trastorno antisocial de personalidad. Nosotros podemos ver como muchos de los trastornos de personalidad, incluso en el antisocial, muchas veces hay un antecedente de TDAH que puede darse. Por eso cuando trabajamos con niños vamos a prevenir, o sea, miren todo lo que prevenimos, problemas de conducta, de depresión, de ansiedad, problemas en la interacción familiar, de la interacción con amigos, ¿sí? Es muy importante saber manejar este diagnóstico. Listo, ya. Kelly Cárdenas nos pregunta, ¿tiene que ver algo el TDAH con convulsiones durante el sueño? Bueno, que yo sepa, no. Son dos diagnósticos diferentes. Son dos diagnósticos diferentes. Ahora, habrá niños que pueden presentar TDAH y pueden presentar convulsiones, como habrá niños que pueden presentar convulsiones sin tener TDAH. Bueno, a menos que la pregunta sea si las convulsiones pueden generar, no generan TDAH, porque el TDAH está demostrado que es un diagnóstico hereditario, genético. Sin embargo, las convulsiones sí pueden generar ciertas dificultades cognitivas. ¿Sí? En algunos casos, de la manera en que se presentan, por ejemplo, cuando ya hay una epilepsia, son muy, muy frecuentes con un diagnóstico de epilepsia, pueden generar dificultades en la atención, en la memoria, en el lenguaje o en algunos sitios donde se haya presentado pues, la convulsión. ¿Sí? Pero no generan TDAH, pueden generar dificultades en la atención. Una persona puede tener dificultades en la atención y no cumplir con los criterios del TDAH. El TDAH, recuerden que se presenta antes de los 6 años y tiene una causa genética.
sea, el niño desde chiquitico en algunos se ve, es como más inquieto, como más hiperactivo, y ya luego, pero bueno, como obedece también a la edad, no podemos diagnosticar, pero con el paso del tiempo ya podemos ir confirmando o no ese diagnóstico. Bueno, una última pregunta. Siempre que una persona tenga TDAH, por regla debe presentar una alteración a nivel del desarrollo cerebral. No sé a qué te refieres con desarrollo cerebral. Juliet Hernández nos hace la pregunta. O sea, el TDAH es un trastorno neurológico, ¿sí? Obedece a inmadurez cerebral, sí. Es un trastorno que está dado por una inmadurez cerebral, ¿sí? Ok, Juliet, ya te estoy leyendo. Sí. Pero el cerebro, ustedes saben que el cerebro puede también rehabilitarse o estimularse. Entonces, estas técnicas, sumadas a técnicas neuropsicológicas, pueden generar en los niños una rehabilitación de estas dificultades, una estimulación y pueden compensar. Hay una pregunta que yo pensé pues que iban a hacer y tiene que ver con la adultez. Es decir, esto se desaparece en la niñez, ¿qué pasa en la vida adulta? El TDAH, como es neurológico, es para toda la vida. Sin embargo, la mayoría de los adultos no presentan síntomas porque estos adultos, desde niños empiezan, como seres humanos, empezamos a encontrar estrategias, ¿verdad?, de compensación. ¿Sí? Entonces, algunos se vuelven organizaditos, metódicos con agenda, otros se vuelven súper sociables y amigables, que de esa manera, pues, ellos logran de pronto también acceder a ciertas situaciones desde la parte de las habilidades sociales. O sea, las personas empiezan a compensar todas esas dificultades en la vida adulta. Porque hay estudios que demuestran que cuando no tienen un buen manejo, por ejemplo, hay estudios que demuestran que los adultos eh, con la mayor tasa de divorcios está en TDAH más que en personas que no tienen TDAH. La mayor tasa de accidentes eh, de tránsito está más, claro, por su dificultad de atención, ¿verdad? Incluso problemas económicos por toda esa organización financiera que se requiere, ¿sí? Está más dada en personas con TDAH que personas que no tengan TDAH. Pero eso no es una ley para todos. Eso depende del manejo. Es decir, si alguno de ustedes tiene un hermano, un hijo con esta situación, la parte involuntaria no se va a poder manejar, pero si ustedes hacen un buen manejo, este ser humano va a adquirir estrategias compensatorias adecuadas que van a compensar, valga la redundancia, esas dificultades y va a sobrevivir en la vida tranquilamente, o sea, va a adaptarse a todos los ámbitos tranquilamente. Pero pues depende mucho de ese manejo y también en algunos casos, pues si requiere terapia, ya sea psicológica, a veces requieren de terapia ocupacional, ¿sí? También de neuropsicología. Pero si tiene un buen manejo, incluso es muy importante el manejo del colegio, elegir un muy buen colegio que sea receptivo, que sea abierto a las pautas, eso ayuda muchísimo y cuando crecen uno ve ese avance y es realmente satisfactorio ver cómo una persona, un niño con tantas dificultades, pues logró adaptarse y generar estrategias de compensación. Listo, Bueno, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana Buenas Araújo. tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Diana Araujo, psicóloga Colegio Naval de Coveñas. Tendría una pregunta, disculpe, doctora Salva. ¿Cómo podría yo apoyar a los docentes para que ellos pudieran darle atención directa a los estudiantes o a los niños que presentan estas particularidades? Aunque nosotros, digamos, pudiéramos darle el aspecto clínico para que ellos conozcan los diferentes trastornos del aprendizaje y de los niños y demás, y este en el particular, ¿cómo puedo yo aportarle a los docentes para que ellos puedan identificar o apoyar en este tipo de situaciones con los niños? Bien, excelente pregunta, sí. En todo caso, Diana, cada caso es particular. Habrán pautas que le funcionen más a un niño que a otro, pero por ejemplo hay pautas generales para los docentes. Cuando ya el diagnóstico está dado y los papitos nos han llevado este diagnóstico,
a los docentes, por ejemplo, se les pide, si es en un salón de clase de manera presencial, sentar al niño un poco más adelante, no tenerlo por allá disperso porque obviamente se va a distraer. Estar un poco más pendiente al iniciar cada actividad. Entonces, a veces con un sonido, por ejemplo, hacerle en el escritorio, mira, recuerda que tienes que hacer esto, ayudarle a iniciar pues cada actividad. En los exámenes a los niños y niñas con TDAH se les divide en hojas, no se les presenta todo el examen de una vez porque evitan inmediatamente esa situación, por lo que les comenté, una situación de esfuerzo mental, entonces se les divide por puntos. Bueno, mire, yo te voy entregando primero esta hojita, se le amplía la letra, que lo vean como más grande, que no vean esa letra pequeñita, ¿verdad? Y hay otras pautas, por ejemplo, se les deja a veces caminar un poco, bueno, ve, camina, o los profesores a veces buscan estrategias como, bueno, ve y búscame en el otro salón de clase o llévame esto para allá y regresa, ¿sí? Para que ellos también se dispersen un poquito y luego vuelvan y se sienten, como que sacien esa necesidad de movimiento, si es en el caso de hiperactividad. Pero las estrategias más importantes se construyen en equipo, es decir, se evalúa al niño en conjunto docentes, en este caso pues contigo que liderarías ese proceso en el colegio, bueno, ¿qué vamos a diseñar entre todos? ¿Qué te funciona a ti con este niño? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué no te funcionó y qué vamos a hacer? Y también aplicamos economía de fichas en colegio. En la parte de atrás del control se les coloca a los niños, por ejemplo, si en la semana entrega las actividades a tiempo, con algunas conductas, el fin de semana, a veces en unión con los papitos, recibe un refuerzo, ya sea en el colegio o en la casa, ¿sí? Desde la virtualidad ha sido todo un reto el tema del TDAH. A algunos niños les ha ido mejor, o sorpresa, otros han tenido graves dificultades, pero ya realmente, ¿por qué les ha ido mejor a algunos? Porque requiere el papito o alguien se sienta y hace las veces de sombra en este niño o niña, entonces le ayuda en todo ese proceso atencional, ¿sí? Pero desde la virtualidad ha sido complejo que un niño se sienta a dar una clase con estas dificultades, realmente complejo. Y ahí requiere que los docentes pues estén en constante llamadas con los papitos, mire, me debe esta actividad, de pronto a veces darle un poquito más de plazo a entregas de ciertos trabajos si vemos que fue por inatención, porque si decimos, no, no me la entregó, no, listo, y puro 10, 10, 10, 10, ¿qué va a pasar con ese niño? Realmente no va a afrontar la situación. En cambio, a veces si le damos un chancecito, listo, te califico sobre 80, o te pongo la nota mínima si me lo entregas, lo hacemos que él afronte la situación de tener que hacer la actividad y empieza a sentir que es capaz, no importa con una nota bajita, pero sienta que lo logró, ¿sí? Realmente más que todo eso, lo otro es reforzarlo mucho por todos los mínimos logros que tenga. Por ejemplo, ay, qué bueno que hayas estado atento a clase, te felicito, me alegra mucho, hacerle un refuerzo verbal constante y no siempre llamarle la atención por lo negativo, sino que el niño vea que también llama la atención pues, por lo positivo. ¿Sí? Son pues pautas conductuales. No sé si respondí la pregunta bien. Sí, muchísimas